Toma, ¿cómo le va? Toma, ¿Qué tal? ¿Cómo bienvenido. está? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Bienvenido. Rápida la pregunta. Reforma de la justicia, democratización de la justicia, apropiación de la justicia. ¿Cuál es el título? El título es ¿en qué medida se consagra la impunidad de funcionarios que, existiendo un poder judicial independiente, van a terminar presos? Incluida la Presidenta de la Nación, yo lo vengo diciendo, que es un plazo fijo. Cuando terminen los fueros, evidentemente va a tener que estar sometida a la justicia. ¿Cuál es la preocupación, consecuentemente? ¿Cómo condiciono la justicia para que cuando ya no tenga los fueros no ir preso? Esto es la reforma de la justicia que está planteando la Presidenta de la Nación, en primer lugar. Y en segundo lugar, es mentira el argumento de que las cautelares están en función de los intereses de las grandes corporaciones o de los estudios que están contratados por ellas. Voy a poner un ejemplo de la realidad para no seguir mintiéndonos con el relato. ¿Qué hubiera pasado con los miles y miles de ahorristas que por vía de la cautelar en el año 2001-2002, cuando en el gobierno de la Rúa se arma el famoso corralito, etcétera, qué hubiera pasado con sus depósitos? ¿Eran las grandes corporaciones las que tenían los depósitos? No, era la gente que Era tenía la su gente. dinero en el Perdón, banco. y otro dato más. ¿Son todos ricos y parte de la corporación los jubilados en la Argentina? Que si no fuera por las medidas cautelares y por la ratificación que la Corte ha hecho, no tendría ni siquiera el derecho a litigar contra un Estado que les niegue el 82% móvil. Entonces que no mientan más, por favor. Esto no es democratizar la justicia. Esto es generalizar la impunidad de un gobierno corrupto. ¿Se puede declarar, perdón, inconstitucional? Porque hoy escuchaba a Lilita Carrió que hablaba acerca de declarar inconstitucional, ¿no? Que la Corte pueda declarar inconstitucional todas estas medidas nuevas. ¿Podría ser? Por supuesto. Podría ser. A ver, tenemos título, uno puede coincidir o no, pero Toma es absolutamente claro, ¿no? Ahora, yo preguntaría, en este escenario de discusiones, la Cruz Roja, en la asistencia a los inundados, bienvenido, ¿recibieron de la clase política la misma preocupación que tienen por despachar leyes en el Congreso Express con la misma rapidez? Mira, desde la Cruz Roja no vamos a entrar en polemizar sobre este tipo de cosas por el rol que nosotros cumplimos. Nosotros somos una organización humanitaria, trabajamos y por ley somos auxiliares de los poderes públicos desde siempre. La Cruz Roja Argentina existe en Argentina desde 1880. La verdad que nuestro trabajo no podría ser nunca sin ser articulada con el poder público, tanto a nivel municipal, provincial o nacional, como aconteció en este caso en La Plata, pero como aconteció en su momento en Santa Fe o como aconteció en cualquiera de los desastres o crisis en las cuales trabajamos. Y además contarles que Cruz Roja Argentina no solamente, si bien se la conoce fundamentalmente por su trabajo en primeros auxilios, por su trabajo en los desastres, la verdad que Cruz Roja lleva un trabajo diario y cotidiano desde sus 64 filiales en el territorio argentino, en diferentes comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad, donde trabaja directamente en forma articulada con otras organizaciones y también con el poder público, digamos, en todo lo que tenga que ver con salud comunitaria, con cuestiones de prevención y promoción de la salud y con el desarrollo comunitario. Tengo una pregunta con respecto a lo que pasó en La Plata concretamente, ¿no? Que parecía que no había manera de regular la cantidad de donaciones que había de la gente y parecería que no estamos preparados para una contingencia como la que pasó. Cruz Roja actuó rápidamente y con mucha gente, pero más allá de Cruz Roja, ¿existe la posibilidad de que si pasa algo realmente alguien esté preparado para asistirnos? Bueno, en primer lugar, digamos, decirte que el pueblo argentino es extremadamente solidario. Y algo que a uno siempre le sorprende. Yo hace 10 años que estoy en Cruz Roja, con lo cual me han tocado diferentes desastres, desde naturales y no naturales. Te puedo nombrar Santa Fe, te puedo nombrar Tartagal, te puedo nombrar Cromañón, por ejemplo, para nombrar diferentes, Lapa. Y la solidaridad del pueblo argentino es impresionante, con lo cual la verdad que ese caudal inmenso que uno ha visto, pero uno nunca deja de sorprenderse. Nosotros estamos constituidos siempre dentro de los comités de crisis, digamos, donde desde ahí vamos articuladamente y complementariamente organizando estas actividades. Particularmente en lo que pasó en La Plata, digamos, además de nuestro voluntariado específico y lo que más se vio por ahí en los medios, digamos, que fue el Club San Martín, ese que estaba en 523 y 7,
que fue un centro de acopio rápido, clasificación rápida y entrega a la demanda espontánea rápida, porque después nosotros teníamos otro centro de acopio en el Regimiento 601, con el cual seguimos trabajando, digamos, y desde ahí se está distribuyendo con camiones del ejército donde van juntos soldados y voluntarios de las Cruz Rojas y están llegando a todos los barrios y donde además se está haciendo el trabajo. Quiero decir, el trabajo no se agota en el tema de las donaciones y la distribución, sino en evaluar las necesidades, en el volver a casa, en el trabajo en el apoyo psicosocial. Nosotros tenemos voluntarios que están trabajando en los distintos barrios, digamos, trabajando justamente el tema del apoyo psicosocial y esto ha sido algo de lo que más la gente nos devolvió. Qué bueno que están acá escuchándonos, porque esto es lo que se necesita mucha contención, mucho. claramente. Y ahí claramente lo que hubo en este centro de acopio rápido, se acercó muchas personas, muchos vecinos, damnificados, también personas que estuvieron inundadas, que se encontraron por ahí en una situación un poco mejor que otros damnificados que estaban en una situación mucho peor y decidieron también sumarse como voluntarios y se sumaron con nosotros y claramente nos preguntaron qué es lo que se necesita, dónde se necesita la ayuda y qué es lo que podemos hacer y confiaron plenamente, digamos, en la experticia nuestra para poder coordinar, digamos, el trabajo voluntario y con lo cual se sumaron a la tarea de clasificación y distribución. Gerardo Contegrán, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenas. Bien. Tituló Miguel Ángel Toma, esto es una ley de impunidad. ¿Usted coincide? Yo creo que ese es un aspecto posible como consecuencia de esta ley de modificación propuesta por el Poder Ejecutivo. Y otra consecuencia absolutamente segura es la colonización del Poder Judicial colonización del Poder Judicial y el dominio del Poder Judicial por el Poder Ejecutivo Nacional. Muy sintéticamente, sabemos que hay un poder político, la Presidencia de la República, que es partidista, representa un partido político. El Congreso de la Nación, hay multiplicidad de partidos políticos representados. Son los dos poderes políticos del Estado, uno hace la ley, el otro la ejecuta y la cumple. Hay un tercer poder en Argentina y en todo el mundo civilizado, la justicia, que es la garantía para los ciudadanos cuando tienen un conflicto que se vincula con el Estado o con particulares, la justicia que resuelve conflictos de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación, la justicia que tiene la responsabilidad de declarar la inconstitucionalidad de alguna norma dictada por el Congreso, porque la Constitución está por sobre las leyes. El requisito central de un juez es ser imparcial e independiente. Imparcial e independiente. Esta es la condición primera de un juez. Hay un montón de artículos de los códigos procesales que permiten recusar la intervención de un juez cuando uno lo supone parcial, no imparcial, a favor de ambas partes para resolver el conflicto conforme corresponde. Si ponemos a los jueces integrando la lista de un partido político, que es una de las consecuencias de la reforma del Consejo de la Magistratura, donde está el núcleo político duro de la reforma. Los demás son acompañamientos discutibles todos, pero acá está la voluntad de colonizar a la justicia. Si ponemos a los jueces en listas partidarias del PJ, de la Unión Cívica Radical, de la fuerza política que fuere, ¿cómo ese juez después va a ser imparcial frente a un conflicto que afecte su partido o dirigentes importantes de su partido? ¿Cómo va a mantener su independencia? En el Poder Judicial hay un montón de gente que tiene ideas políticas, algunos que ejercieron alguna función política en algún momento de su vida, pero no que estén involucrados de un modo actual, que es lo que va a producir como consecuencia esto, porque se eligen 6 representantes consejeros académicos, 3 jueces y 3 abogados. Pensar en un juez involucrado en una lista de un partido político, en términos futbolísticos para que se entienda, es como si los árbitros de fútbol fuesen elegidos en listas de Boca o de River. Pregunto yo, el árbitro elegido en una lista de River, ¿qué hincha de Boca querría que dirija un partido Boca-River? Es comprensible, es una cosa sencilla y no entiendo la obstinación del gobierno de no reconocer algo tan fácil de comprender desde el sentido común. Sinceramente creo que es una
pésima reforma la que se vincula con el Consejo de la Magistratura y también muy censurable las otras, pero el eje está ahí. Bueno, uno esperaría que Ollarvide se excuse si tiene alguna causa de una joyería, ¿no? Pero seguramente no Pero lo el hará. anillo es otro, ahora es Uruguay, distinto, en Uruguay. No, No le alcanza no la afecta, jurisdicción. no alcanza la jurisdicción. Vamos con Sí, con porque alguien. estamos acá con los tachos, el agua, las Sí, velas. protagonista total. Protagonista total, la gran pregunta es, ¿no se puede prever? Alguien que tiene que ver con el servicio, especialista en Meteorológico climatología, nacional. sí, José Luis Estela, para que nos cuente ¿Qué tal? qué hace. ¿Se puede prever? ¿Se puede prever? Mira, lo que ocurrió particularmente en lo que es la ciudad de Buenos Aires y La Plata fue un fenómeno, o sea, justamente desde la parte climática, o sea, desde la estadística, fue un fenómeno extremo. O sea, Sí. particularmente lo de La Plata. Históricamente no se había registrado, o sea, tanta precipitación en tan poco tiempo. Particularmente, o sea, esto hay que aclararlo, ¿no? Había un aviso, justamente fue un fin de semana muy largo, de 6 Sí. días, y había un aviso para todo el centro del país donde había una situación meteorológica, una situación sinóptica, no voy a entrar en detalles, pero que se esperaban acumulados de más de 100 milímetros, ¿está bien? ¿Eso lo sabían ustedes antes? Estaba dado un aviso, sí, el servicio meteorológico, la parte, o sea, yo no estoy encargado de la parte de dar avisos ni alertas, pero estaba dado que se esperaban precipitaciones en Por forma más de local 100 milímetros. de más de 100 milímetros, sí, y ocurrieron en Domingo de Pascua, tanto en Junín, en Marcos Juárez, en Olavarría, o sea, se habían dado casos, ¿está bien? Es decir, el área estaba bajo estas condiciones que existía la probabilidad de que se den estos eventos extremos. En ningún momento, creo yo, cuando se dio la alerta para Capital, que fue a la madrugada, o sea, Sí. tengo entendido que se da con una anticipación, creo que de media hora, 40 minutos, no mucho. La situación, si uno ve la imagen satelital y ve la imagen de radar, nadie podría llegar a pronosticar, eso es lo que, según los especialistas, ¿no? Con lo que mis colegas, digamos, que están en esa área, nadie podía prever que iba a caer semejante cantidad de agua. Lo de La Una Plata de la lo mismo. mañana, 1:30 de la mañana fue la alerta más o menos. Aproximadamente. Claro. Y es como, te digo, o sea, se va a estudiar el caso porque fue muy particular, o sea, a nivel, te digo, a nivel meteorológico, a nivel climático. Lo de La Plata lo mismo, o sea, viendo una imagen de satélite, viendo las imágenes de radar que después aparecieron, nadie podía prever que iba a caer tanta agua en tan poco tiempo. Pero Bueno, fallan una los situación medios, digo, muy- porque no sé, radares, globos Sí, pero satelitales. el radar no cuantifica. El radar no tiene capacidad de cuantificar el volumen de agua. Sí, o sea, tiene, o sea, capacidad de cuantificar. El tema es que para lo de La Plata, o sea, la ciudad de La Plata está bajo aviso. El tema es que el radar en ese momento no se recibía la información. Igualmente, cuando aparecieron las imágenes, ¿Por qué no se recibía? hubo un problema en las comunicaciones de la empresa que provee, digamos, o sea, la comunicación ¿Qué del empresa? radar. Ahí No me ya diga que es una mucho más no te telefónica, puedo no me diga que es decir, una telefónica porque mucho ahí no estoy en entre tema. las Te- que te prestan digo lo que servicio sé, de pero luz, no- si usted me dice encima que ustedes no recibían la información por culpa de una telefónica, es se cartón perdió lleno. la comunicación, es lo que te puedo decir, no soy el... A ver, me no- repite el título. ¿Ustedes no recibían la información porque la prestadora del servicio no le permitía recibir la información? Eso es lo que tengo entendido, sí. O sea, se cortó la comunicación y no se recibían las imágenes, digamos, que se procesan dentro del... Me promete que me consigue la empresa, así los invitamos y nos explican, porque hay Estaría bueno, sí, 350.000 que pudiera afectados. gente de la empresa que pueda explicar No, eso. pero hay muertos. ¿Y Igualmente, muertos? Hay muertos. igualmente, quiero explicar algo. Porque Igualmente. si vos sabés que va a venir una alerta, una lluvia Sí. de 400 milímetros, te vas Usted es a consciente de lo que evacuar. acaba de o sea, decir, es ¿no? imposible pronosticar, o sea, te digo, o sea, hablé con gente que está en el tema. Yo no, o sea, repito, no soy... Pero usted es consciente de lo que dijo, ¿no? Que ustedes no pudieron dar la alerta porque no les llegaba información por la prestataria de las comunicaciones. No se puede dar alerta a corto plazo. Sí, pero No usted- se puede usted es dar una consciente de la alerta a corto gravedad de lo que plazo, está Si bien diciendo. había un aviso, ¿está bien? O sea, estaba dentro del aviso lo que es La Plata y también Capital, que también hubo lluvias a la tarde. La cantidad de agua que cayó, te digo, fue un evento extraordinario. Por más alerta que hubiese habido, o sea, creo que ya sea en Buenos Aires, ya sea en cualquier parte del mundo, un evento de esas características va a causar ¿Pasa en daños. Estados ¿está bien? Unidos? ¿Saben que son 400 milímetros? ¿O nos pasa porque estamos acá y no tenemos los No, recursos? o sea, no los- es tan así, no es tan así. Obvio que siempre se puede estar mejor, siempre se puede llegar, o sea, siempre se trata de mejorar. Pero repito, un evento climatológicamente extremo nunca antes se había dado. Es imposible pronosticar un evento que nunca antes había ocurrido, ¿está bien? O sea, en la climatología de La Plata y de Buenos Aires, si bien en Buenos Aires hubo casos de más precipitación, el evento en sí fue muy local. O sea, fíjate que el Observatorio de Ortuza midió 160 milímetros, ¿está bien? Sí. Aeroparque midió 40, o sea, 4 veces más. O sea, llovió en la zona, bueno, donde se inundó, Claro, por claro. supuesto. Después tenemos el dato de San Miguel, que no lleva 50 milímetros, o sea, por el tipo de evento, o sea, fue muy, muy particular. Que es, a futuro se va a hacer obviamente el estudio detallado de qué pasó exactamente y
por qué se generó esa cantidad de agua en tan poco tiempo y en tan forma localizada. Usted me promete que ahora cuando pegamos la vuelta me cuenta si no andaban las comunicaciones, si nadie tenía un celular. Me promete que ahora cuando pegamos la vuelta nadie tenía capacidad para llamar y decir, mira, no anda, pero pasa esto. Te digo la verdad, desconozco porque no estoy en ese área, no soy responsable de alertas ni de pronósticos. Yo te puedo dar el aspecto climatológico y de lo que sé, bueno, sé qué le pasa. Ahora volvemos. Toma, ¿esto pasaba cuando usted estaba a cargo de los sistemas de inteligencia de este país? O sea, ¿le fallaban las empresas de comunicaciones? Sí, las empresas de comunicaciones fallan, eso sin duda, como cualquier empresa. No desconozco el caso específico, no es posible tampoco, Santiago, sustituir por un llamado telefónico la información de datos que llega, porque lo que se transmite en realidad son las pantallas del radar Doppler, ¿no es cierto?, que es lo que genera o lo que determina. Yo no soy meteorólogo, pero he volado mucho tiempo y estoy muy familiarizado con la meteorología porque hace a la preservación de la vida. Y es imposible transmitirlo por celular lo que no llega por el ducto donde viene la imagen, que es lo que se replica en la pantalla del servicio meteorológico de los radares Doppler o ecodoppler, como suele llamarse. Evidentemente, independientemente de este hecho, sí es claro que la Argentina hoy tiene un terrible problema de infraestructura, porque lo que pasó con la inundación es ausencia de infraestructura hidráulica. Y lo que pasó con la falta de alerta en tiempo y forma, como se acaba de señalar, es falta de infraestructura en las comunicaciones. Yo agarro mi celular, quiero hablar y me aparece pi, 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 pi. ¿Por qué? Porque están saturadas las antenas. Entonces no tengo posibilidad. Y como esto, muchas cosas más. Cierro con una sola reflexión, porque acá hay un tema central que hay que discutir, que es el rol del Estado. ¿Sí? Lo que ha puesto en evidencia es la enorme solidaridad de la gente, la inundación, y esa enorme solidaridad, por contrario censo, puso la enorme ineficiencia de un Estado bobo. Si yo no gastara 2 millones de dólares diarios como Estado, que son 780 millones de dólares al año, para pagar los sueldos de la Cámpora, que están en Aerolíneas Argentina, que es el déficit que me genera, yo hubiera resuelto el problema de las inundaciones en la ciudad de Buenos Aires, como lo dijo Ritondo, 150 millones de dólares, o la infraestructura de toda la ciudad de La Plata, que bajo ningún punto de vista puede pasar los 350 millones de dólares, como dicen todos los técnicos. Es decir, con lo que se gasta en el Estado en medio año para suplir el brutal déficit de la Aerolínea Argentina, no hubieran muerto los que murieron en estas inundaciones. Y esto hay que decir. Toma, ¿la inteligencia es únicamente para asesoramiento político y económico o uno tiene que tener también la capacidad de saber cómo están los medios de comunicación y avisarle a la presidenta, tenemos crisis de comunicación? No solo los medios de comunicación. En el año 2002, 2003, que me tocó a mí hacer el Plan Nacional de Inteligencia, como indica la ley, que después no se hizo nunca más, había un capítulo específico que era inteligencia medioambiental. Es decir, las estructuras de inteligencia no tienen que estar para escuchar el teléfono de Cunio, del joven o de Contegrar, o del meteorólogo. Avísele porque me escuchan. Sí, no, a mí también. Sino que tienen que estar para proteger a la gente, no para atacar a la gente. Y había un capítulo específico donde se empezó a trabajar una política de inteligencia de prevención de la amenaza que el medio ambiente genera en una sociedad. Así como hay una amenaza del terrorismo a una sociedad, hay una amenaza cuando se modifica el clima. Y la inteligencia tiene que abordar eso, cuando se hace inteligencia estratégica. Cuando se hace inteligencia partidaria para la impunidad del gobierno, pasa lo que pasa. Bueno, esta catástrofe cobró más víctimas que el atentado de la AMIA, ¿no? La Cruz Roja, en función de esta catástrofe, fue la responsable, la gran responsable de la confianza de la gente, ¿no? Es a quien acude la gente cuando ve esa Cruz Roja justamente de la manera más sana a buscar ayuda. Ustedes son los referentes de la sociedad. Cuando se les acercaron en aluvión, porque habrán sido miles y miles, ¿cómo pudieron contener la situación en las primeras horas? ¿Cómo hicieron para frenar esa ola humana que pedía ayuda?
No, bueno, la verdad que nuestro voluntariado está capacitado, digamos, y entrenado en este tipo de cosas, digamos, por eso Cruz Roja no solamente está en el tema de la recepción, clasificación y entrega de las donaciones, sino que también estuvo desde el minuto cero en lo que era el rescate, junto con Defensa Civil y en todo lo que tenía que ver con primeros auxilios. Parte de nuestro voluntariado empezó a dedicarse de lleno al tema del apoyo psicosocial, digamos, que es acá sentarse, escuchar a las personas, trabajar también con los niños. Hay algo que es claro, digamos, seguramente ustedes, qué bueno que el programa siga trayendo el tema, pero las cámaras obviamente ya se están apagando. Cruz Roja ya tiene un plan de contingencia de trabajo durante todo este año, digamos, a partir del relevamiento que hemos hecho en conjunto con las distintas organizaciones comunitarias, ayer estuvimos justamente reunidos con todos los delegados municipales, con los distintos barrios, tratando de hacer el mapa de las necesidades, digamos, y detallando cuáles son las necesidades, porque bueno, viene todo el tema de la reconstrucción, viene todo el tema del alerta sanitario, todavía estamos en alerta sanitario, después de una inundación son 20 días, digamos, el alerta sanitario, con lo cual el regreso a casa, y esto es fundamental, seguir trabajando fuertemente con las personas en el tema de cómo llevar adelante la limpieza del hogar, cómo llevar adelante la higiene personal, cómo organizarse comunitariamente, porque no todo termina en el hogar, sino que también en la comunidad, cómo trabajar con el municipio para que se retiren los residuos, digamos, todo aquello de lo cual me tengo que deshacer, porque va a haber muchísimas cosas de las cuales las personas se tienen que deshacer. Nosotros todavía nos encontramos con personas que están en los días de sol que hubo tratando de secar colchones, almohadones, y la verdad que de todo eso hay que deshacerse, hasta de los muñecos de peluche de los chicos hay que deshacerse, de los libros que fueron mojados, digamos, y todos los papeles que fueron mojados hay que deshacerse, la comida hay que deshacerse, las tablas de madera para picar carne o verduras también hay que deshacerse, las tetinas o chupetes hay que deshacerse, los otros utensilios meterlos en un balde con agua y lavandina, digamos. Todo este trabajo lo está llevando adelante el voluntariado que tenemos, y parte del voluntariado justamente se dedicó también a organizar todo ese voluntariado espontáneo que yo te comentaba antes, toda esa gente que solidariamente no solamente acercó donaciones, sino que fue con su ayuda personal, con su tiempo, con su trabajo, y por otro lado también organizar el tema del tiempo, ¿no? Porque nos pasa inclusive hasta con el propio voluntariado. Nosotros tenemos un protocolo donde los voluntarios no deben trabajar cada día, ¿no? En los momentos de emergencia, no más de 6, 7, 8 horas como mucho, pero te pasa y es inevitable que el voluntario quiere seguir, y las personas que iban a trabajar también querían seguir, así que había momentos que uno se tenía que poner muy firme a decirles echarlos no, un rato, echarse. Claro, Manu Lozano de Fundación Sí dice, cuando se acaba la sonrisa es el momento de ir a descansar, digamos, ¿no? Porque tenemos que ayudar realmente con una ¿Dónde sonrisa. se puede comunicar la gente para colaborar con la Cruz Roja? Muy buena pregunta y muchas gracias por hacerme. Nosotros hemos, desde muy temprano el domingo, parado el tema de las donaciones en especie, pero sí, como justamente tenemos un plan de trabajo para todo el año, seguimos con la campaña de recaudación de fondos, así que se pueden meter en la página web de Cruz Roja Argentina, que es www.cruzroja.org.ar, y ahí van a encontrar distintos mecanismos. Uno es la cuenta bancaria del Banco Nación, que siempre se tiene para las situaciones de desastre, y otra es a través de tarjeta de crédito, que se pueden donar desde 25 pesos en adelante. Ahí está en el graph la dirección de Cruz Roja, así que muchísimas gracias. .org.ar. Contegrán, queda pendiente entonces, si esta es una ley de impunidad, saber si la justicia la puede frenar. ¿Puede? Hay la posibilidad de que, si la norma es sancionada, haya recursos ante la justicia, y la opinión de constitucionalidad final de una norma la tiene la Corte Suprema de Justicia. Yo lo que querría decir es que los argentinos, aunque a veces los temas institucionales estén mucho más cerca de la sensibilidad de uno que estas cosas tan concretas como la muerte de compatriotas, la pérdida de efectos personales, la pérdida de bienes, por favor le pongan mucha atención, porque desde otro punto de vista lo que se viene es una inundación institucional del Poder Judicial de la República Argentina para someterlo al Poder Ejecutivo. Y esto afecta los derechos de todos los ciudadanos. ¿Sí? La última garantía de nuestros compatriotas, de todos nosotros, es tener una justicia imparcial e independiente, donde los jueces no estén sometidos a una mayoría del Consejo de la Magistratura que los pueda echar por el simple hecho de no tener
coincidencia con el fallo que dicta. ¿Por qué le dijeron rana, Albertino? Bueno, porque quienes no tienen argumentos y no pueden contestar los pedidos de informes y fundamentalmente el debate que estábamos presentando en términos muy serios en una acalorada sesión, reducen las cosas al insulto, a la injuria. Pero bueno, eso será objeto de una carta documento para pedir la retractación o de un calumnias e injurias, porque lo grave no fue lo de Rana, sino el diputado mintió al decir que yo había presentado un amparo para bloquear proyectos tecnológicos que impedían las inundaciones. Mire que Cristina no quiere amparos. Eso me parece muy raro. No, Cristina no es que no quiere amparos. Cristina no quiere intereses corporativos defendiéndose a través de la vía judicial y no logrando por la vía judicial aquello que no pueden lograr por las urnas. Vamos logrando a punta de amparo que ejecuten las cosas que no ejecutan por política y por voluntad propia. Entonces, vuelvo al punto. Tampoco es Macri, también está Bruera, ¿no? Me parece que tenemos que hablar de qué pasó en los dos lugares, claramente. Yo puedo hablar de la Ciudad de Buenos Aires porque es donde soy diputada y donde conozco. Y espero y aspiro, además, que los concejales en La Plata, oficialistas, opositores, exijan a Bruera la responsabilidad que corresponda. ¿Y a Scioli? Y a Scioli las que correspondan. Lo que yo sé decirle es que en este caso, que tengo dominio de la información en términos presupuestarios, en términos de infraestructura, en términos de planeamiento urbano, acá hay un modelo de Ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con más implosión urbanística, más torres, más shoppings, y que no va de la mano de la infraestructura para toda esta cuestión. Y por el otro lado, cada vez menos espacios verdes. O sea, van cambiando cemento por espacios verdes sin tomar recaudos. Y cuando estamos diciendo que en la Constitución dice todo lo contrario, en el Plan Urbano Ambiental dice todo lo contrario, se están tomando en broma los estudios de impacto ambiental. Están haciendo estudios de impacto ambiental a la ligera. Y cuando los vecinos protestan, ¿sabes lo que te dicen? Como cuando se votaban algunas leyes que yo no quise votar. Bueno, estos vecinos son 20, son 30. Se olvidan. Esto, el año que viene nadie se acuerda. Nadie se acuerda hasta que tenéis una inundación y esto pasa. Albertino, para cerrar. El plan estratégico no cumplido no es de los tiempos de Macri y hay infinidad de habilitaciones municipales para construcción de los tiempos de Ibarra, progresista y kirchnerista. No sé si... Mire, nada que sea en contra de las personas, ahí no hay progresismo ni kirchnerismo. Bueno, pero el gobierno bancaba fuertemente Ibarra hasta Cromañón y Guatelerman después. Yo no fui parte del gobierno de Ibarra, tengo por él el mayor de los respetos, compartimos Votan juntos, el interbloque, compartimos el interbloque. Lo que digo es esto: cada funcionario sabrá hacerse cargo y responder por las responsabilidades que tuvo. Los padres de Cromañón dicen que no podría ser ni legislador. Nada de lo que hoy está sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires de la mano de Macri tiene visos de comparación en términos de lo que estábamos hablando de las inundaciones. ¿Cromañón? Y de todo lo demás. Bueno, Cromañón es terrible y yo creo que hay responsabilidades muy fuertes y sigue hasta hoy la Agencia Gubernamental de Control siendo un enclave de situaciones confusas y corruptas. Cerraron Shampoo y la volvieron a reabrir. Albertino, gracias por haber estado con nosotros, como siempre.